Ingresamos de este modo a nuestro ciclo sobre los desafíos de la vida. Y lo último que hemos estado reflexionando el domingo pasado ha sido la necesidad de tomarnos en serio la santidad. Desde los textos bíblicos que compartí con ustedes de San Pablo, básicamente, y tener en cuenta hoy nuevamente ese término griego que les indicaba, que es el que se traduce en su teología como santos, la palabra agios. Y ser santos significa, convengamos, estar consagrados al proceso de cambio que Jesucristo, el Señor, nos está ofreciendo, que siempre tiene como culminación el hombre nuevo y la nueva humanidad, porque si uno cambia interiormente, también se produce lo que se llama en psicología una proyección. La proyección es una donación que puede ser positiva o negativa en el sentido que la estamos tratando. Toda proyección siempre es positiva. Los cambios son conformes al Evangelio. Por ejemplo, vamos a hacerlo práctico. Si uno era una persona muy arrebatada, uno ve que de la precipitación, como enseñan los padres de la espiritualidad del siglo II al IV de la Iglesia, hay que aplicar la moderación. Entonces, si antes éramos muy precipitados, si estamos en este proceso de santidad, es proceso de cambio, se va a aplicar más la moderación. Si uno hablaba y decía lo que le salía en el momento, o sea, nos manejábamos mucho en el mundo de los impulsos, ahora nos manejamos en el mundo de la reflexión. Jesús es el prototipo de la reflexión. Es nuestro macro paradigma. Por eso los arrebatos no, optamos por pensar antes de hablar, pensar antes de actuar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que siempre seremos así? No, hay reacciones. Por eso es importante conocer el mosaico que conforma nuestra personalidad. Recordamos, dentro de ese mosaico están nuestras emociones. Dijimos, son impulsos vitales. Los sentimientos, que son el resultado del desarrollo de las emociones. Están también las reacciones. Por eso cuando uno tiene una reacción, siempre sepa, para quedarse en paz, que las reacciones conocen el carácter transitivo, no conocen el carácter permanente. Una persona cuando reacciona transitoriamente, no se le instala esa reacción como un modo de ser. ¿Puede ocurrir que se instale? Sí. Si no la advierte, sí. Si no la trabaja, sí. Entonces, se puede convertir en un sentimiento. Así como las emociones se convierten o pueden llegar a ser sentimientos, los sentimientos conocen el carácter continuo, constante. No así la reacción. Entonces, frente a los cambios, decimos, como ejemplos que estoy dando, si antes nos tomábamos las cosas a la tremenda, ahora simplificamos. No hace mucho escuchaba en un noticiero, en la televisión, hacer notas. Se está manejando mucho con lo emotivo en la televisión. La música emotiva, la música que sensibilice. Y eso no es tan bueno psicológicamente porque la gente ya está sensible en esta pandemia y sensibilizar más no es ayudar a los demás. A mi entender, lo que hay que dar son mensajes de esperanza, que hablen personas que vayan hacia adelante y no que pongan el dedo en la llaga, como dijo un día hace poco una persona. Por ejemplo, todo es distinto, todo va a cambiar para ella, pero no podemos aplicar un caso personal a todos los seres humanos. Entonces, la señora tendría que haber dicho, a la luz de la reflexión, para mí las cosas van a cambiar. Tuve que cambiar de tal rubro, por ejemplo, decía ella, a tal otro rubro. Pero también cambiar de rubro no es una cosa sustancial, es algo accidental.
Miren, en este caso, chapó a la filosofía, ¿no?, que nos enseña a pensar. Una cosa es que las cosas sean accidentales y otra es que las cosas sean sustanciales. Lo sustancial de la vida de un ser humano, ¿qué es? Bueno, optar por sus gustos, optar por sus elecciones, estar con su familia, relacionarse con los amigos, querer desarrollar un sentimiento profundo de respeto y valoración del otro, ¿no? Entonces, cambiar de rubro no es algo sustancial de la vida. En todo caso, si es sustancial, significa que la persona está donando su vida a un rubro y hace mal. Se la tiene que donar a Dios la vida. Por eso allí se establece la gran diferencia entre las personas creyentes y las personas que creen a su manera, ¿no? Y dicen, por ejemplo, cruzamos los dedos. Los cristianos jamás decimos eso. Toco madera. Los cristianos jamás decimos eso. ¿Qué decimos? En el nombre de Jesús, tal cosa. En el nombre de Jesús, rechazo. En el nombre de Jesús, lograré. En el nombre de Jesús, si es de su voluntad, haré tal cosa. Pero nada de cruzo los dedos, menos las cintitas rojas, menos toco madera. Toda esa mezcla se llama sincretismo. El sincretismo es una mezcla y las mezclas no sirven. Las cosas tienen que ser definidas en la vida. Te quiero pero no te quiero, te admiro pero no te admiro, te valoro pero no te valoro, hoy te amo pero me enojo y te vuelvo a amar. Hay que estabilizarse, el psiquismo no puede estar con ese movimiento ondulante permanentemente. Entonces digo, la señora, lógicamente, yo la entiendo desde otro lugar también, pero la señora públicamente tendría que decir, para mí, esto ha sido un cambio total, porque total significa sustancial. Pero si esta señora me escucha a mí ahora que estoy hablando, se va a dar cuenta que no es sustancial, porque esta señora tiene un hijo, esta señora tiene familia, esta señora sigue viviendo, esta señora sigue pagándole a los empleados. Es decir, hay un cambio accidental. Por eso digo, chapó a la filosofía en este sentido. Una cosa es lo accidental y otra cosa es lo sustancial. Esto para mis oyentes hoy lo quiero dejar evidenciado. Siempre en la vida, cuando se topan frente a un desafío, al de cada día, que lo es en sí, siempre digan, ¿esto es sustancial o esto es accidental? Lo sustancial viene a ser lo que forma parte de la esencia de uno. Es como si uno dijera, bueno, yo estoy acostumbrado a vestir de sport, pero tenés un nuevo trabajo y te obligan a ir vestido de saco y corbata. No es lo esencial. Uno se puede cambiar la ropa como lo hace todos los días. Es decir, por más que a vos no te guste usar el saco y la corbata, o a vos no te guste ir con vestidos a trabajar, estabas acostumbrada a andar con calzas y zapatillas, el trabajo te exige otra cosa, no es sustancial. Ese es un cambio accidental, uno no deja de ser quien es. Cuando uno tiene esto frente a los ojos, qué alivio que experimenta el psiquismo humano. Un gran alivio, un gran alivio. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de cambios, si hay reacciones, sepamos que son constitutivas del ser humano. Ahora, no somos amigos de las malas reacciones. En el proceso de conversión vamos siendo amigos, en plural, de las buenas reacciones. Se da mucho en el proceso de conversión lo que en teología espiritual se llama la satisfacción. Uno está acostumbrado a decir que satisfacer una necesidad es suplirla, es abastecerla, es terminarla. Pero salgamos de lo que se dice habitualmente respecto de la satisfacción. ¿Qué significa la palabra satisfacción dentro del lenguaje teológico? Por eso cada término hay que analizarlo en su contexto. Satisfacción en teología mística significa ofrendar la vida. Entonces, una persona
se entrega a Dios, cuando ofrenda su vida a Dios, la ofrenda es algo muy importante en el camino de conversión, se deja enseñorear por Cristo. En otros términos, nosotros en el Padre Nuestro, lo voy a simplificar mucho, decimos, venga a nosotros tu reino. El reino es justamente el señorío de Cristo. O sea, cuando al Señor le decimos, venga a nosotros tu reino, le estamos diciendo, Señor, enseñoreame. Enseñorea toda mi vida afectiva principalmente, porque es la que nos mantiene equilibrados para poder seguir afrontando los desafíos de cada día. Mi vida social, mis vínculos, Señor, que me rodee buena gente, mi vida laboral, mi vida profesional, ocupacional, mi vida nocional, que aprenda cosas, que no viva de impulsos en la vida. Las nociones son las que van rigiendo la conducta de una persona. Esto desde una perspectiva de la psicología conductista. Es decir, siempre se pone la mirada en qué nociones tiene la persona. Por ejemplo, hoy acabamos de decir algo muy importante y deducir juntos la diferencia en la vida entre lo accidental y lo sustancial, que es la esencia en realidad, como el traje, ir de traje o ir de sport, ¿verdad? Digo, Señor, además de nuestras nociones, que enseñoree nuestra economía, porque Dios tiene su propia economía. Dios en la economía no se basa en la economía de los hombres, Dios tiene todo propio, porque Dios no necesita en realidad de ninguno de nosotros, porque todo lo que tenemos es de Dios, material o espiritual, desde el agua que recibimos cada día, el aire, los principios básicos, el arjé, se dice filosóficamente, de la existencia humana, el aire, el agua, el oxígeno, digamos, ¿no? Y otros más, pero no quiero repetir eso nuevamente ahora, sino paso por encima para centrarme específicamente en la satisfacción. Hay unas citas bíblicas que es Gálatas 2:20 y Efesios 2 en el versículo 5 y 2 en el versículo 25, que son los ejemplos de lo que es la satisfacción. O sea, nosotros, pecadores, ¿qué quiere decir? Inclinados al desorden. ¿Al desorden de qué? De nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras reacciones, nuestras palabras, nuestras actitudes. Estamos siempre propensos al desorden. Eso quiere decir pecador. Pecador no es igual a culpable, ¿no? Como lo aclaro aquí en mi libro El sentido de la vida, justamente doy un concepto muy importante, porque a las personas frente a Dios, cuando cada uno se para frente a Dios, se cruzan confusiones de conceptos, y los conceptos tienen peso en el psiquismo de una persona. Siempre recordemos que catequísticamente la primera definición de la palabra pecado fue aversio a Deo, se dice en latín. O sea, averso proviene de aversión. La palabra aversión es rechazo, como que rechazo a Dios. Y también se dice conversio ad creaturas, o sea, convertirme a ser un esclavo de las cosas que me ofrecen desorden. Eso serían palabras simples. Pero si voy a la Biblia y quiero hacer exégesis, aclaro que la palabra exégesis significa investigación científica. Aparecen términos, en hebreo, por ejemplo, aparece el término pesha, el término het o hatá y el término amón. La palabra pesha significa ruptura de la alianza, y en realidad es eso el pecado, porque cuando uno se desordena, uno rompe la alianza. ¿Rompe en qué sentido? En que a veces tenemos un estado de gracia muy importante, y más de una vez por
atención a lo que voy a decir, pero hay que analizarlo y reflexionarlo. Por caprichos de la personalidad, por tener una personalidad también de carácter obsesiva o impulsiva, hay mucha tendencia a la ruptura de la alianza. Sin embargo, Dios quiere alianzarnos, ya lo dijo a través del profeta Isaías: yo establezco mi alianza con ustedes. La voluntad de Dios es que uno viva en alianza con Él. Por eso estos términos, para muchos oyentes nuevos, tienen que resonar: vivir en alianza con Dios. Qué hermoso, ¿no? La palabra het o hata quiere decir errar al blanco, o sea, apartarse de Dios. Muchas veces sabemos que la vida, la noche, el desorden, no sirve para nada. Las personas se van quedando muy solas en medio del desorden. Sí, salí al ruido, a veces cuando oigo, ¿no?, o me doy cuenta, aunque no estoy en eso y tengo otra edad, pero los boliches famosos, llenos de ruido, humo, nadie se ve la cara, fuman, droga, ¿a qué conduce todo eso? Es una pérdida de las criaturas. Si conocieran el don de Dios, cómo ama Dios al hombre, cuántos se están perdiendo en la vida. Y pensar que hay personas que no saben qué hacer, como me dijo una señora, y lo comenté hace un tiempo aquí en el programa. Sí, yo me preparé con una amiga para ir al teatro, y cuando me estaba arreglando, ella se dijo: pero a mí, ¿quién me va a mirar? Ropa linda, sacar los zapatos especialmente bonitos, me arreglé, me peiné, me maquillé, me puse mucho perfume, pero entramos y nadie nos mira tampoco. Entonces, la misma mujer sufría, lógico, y yo dije: te tenés que ver vos bien, no tenés que estar bien para que los demás te vean bien. O sea, tenés que tener una mayor introspección, tratar de verte más a vos misma. Bueno, ese ejemplo, no quiero ser reiterativo, paso por encima, pero lo recuerdo y siempre considero que hay gente nueva en la audiencia, como de hecho nos damos cuenta. Entonces digo, claro, la persona dice: me arreglo tanto, ¿para qué? Pero claro, vos vas en actitud de conquista o vas en actitud de sentirte bien vos. Es cierto que estamos en un mundo que es el mundo de las apariencias. Viven todo el día ofreciendo cosas para verte más joven, para que no te salga una arruga, para verte más flaco, ¿no? El gimnasio ya se volvió un templo, ya no es para estar bien, sino que es una cosa como altamente exigida. Si se ven con 1 kilo más, 2 kilos más, claro que hay edades, sí, comprendo, hay edades, pero estamos dando ejemplos. Y la vida espiritual, porque todo eso acaba, nadie puede detener el tiempo. Todos los que tienen un físico extraordinario dejan de hacer gimnasia, se viene todo abajo, porque es artificial. Una cosa es hacer gimnasia para sentirse bien físicamente, orgánicamente, y otra cosa es para mostrarse. Bueno, estamos en un mundo donde son pocos los creyentes, en relación a los millones y millones de habitantes, me refiero. Pero después, cuando la gente se vea, cuando la persona que se tatuó se vea al espejo cuando es más grande, que ese cuerpo se va cayendo, ¿cómo se va a sentir psicológicamente? Ya lo hemos tratado, el tema de los tatuajes, cuando yo empecé con el programa aquí en la radio al mediodía, los domingos. Digo, cosas para pensar. Si le gusta, que se lo haga. Digo, pero también lo que hacen, muchas cosas son feas. Son como, entre comillas, pactos con el innombrable. Hay que tener mucho cuidado porque no se juega con eso. Y después vienen las afecciones psíquicas, las afecciones psiquiátricas. El mundo es un vacío, el mundo no sirve para nada, todo da igual, todos son iguales, todo baja, baja, baja. Cuando el hombre tendría que ir en ascenso cada año que pasa, eso es maduración,
ellos se encuentran en una vida sin Dios que nada tiene sentido, porque van perdiendo mucho el sentido de la vida. En este sentido es que comento, escuchando un noticiero, veía, esto pasa, Puerto Madero, no va nadie, todo cerrado. Vemos el Palermo, nadie camina. ¿Para qué tanto dramatismo? Todo esto va a volver a ser lo que era antes. De otro modo, con algunas normas, se verá. Claro, el mundo no mira lo que Dios puede estar por darnos. El mundo mira lo que ve. Y pasan todos, qué soledad, los negocios cerrados. Y si el gobierno decretó que tienen que estar cerrados, no van a estar abiertos. Más allá de los temas de quién tiene razón o no, no me meto en esa reflexión. Simplemente digo, ¿para qué acentúan y muestran todo lo drástico? Números. Si yo le digo, ¿quién de ustedes se acuerda todos los números de la semana? ¿Quiénes partieron? ¿Quiénes se contagiaron? ¿Quiénes fueron adelante? Seguro que nadie se acuerda, porque uno termina mareado de tantos números. Y dar todo eso en lo masivo no es bueno. Por eso digo, nosotros, en este proceso de conversión, tenemos que tratar de no contaminarnos, ver lo justo, como siempre se enseña. Otra palabra que en hebreo quiere decir pecado es el término amón, porque se traduce como culpa o peso que nos hace curvarnos sobre nosotros mismos. De hecho, un médico que habla muy bien siempre en televisión dijo que ahora se escucha muy seguido en los hospitales el nombre de Dios. Él debe ser creyente, si no, no lo hubiese dicho. Y eso es algo muy bueno, que la gente diga gracias a Dios, no por suerte. Por suerte no existe, es el azar. Para nosotros el azar no existe. Existe la divina providencia de Dios. No existe por suerte, existe gracias a Dios. No bajemos desde nuestra fe a Dios del lugar donde Dios debe estar. Es gracias a Dios. Siempre es gracias a Dios. Bendigo a Dios por tal cosa, que su santo nombre sea pronunciado, porque el que lo pronuncia desde la fe, no por decirlo, siempre va a atraer la mirada de Dios sobre su vida, y Dios le va a manifestar cómo está con él o con ella. En griego hay otros términos que van expresándose como pecado. Hay 4 términos que son la palabra hamartía, adiquía, anomía, scotía. La palabra adiquía, como lo escribo acá en mi libro, es un rechazo de la justicia de Dios. Es decir, no me dejo justificar por Dios, no me dejo alcanzar por Dios. Miro otras cosas del mundo y construyo y camino, pero ¿a dónde voy? Si la vida tiene un límite en la tierra, o no lo sabemos. No lo queremos ver. Anomía. La anomía es una transgresión de la ley del amor de Dios y la libertad que nos ha dado. Dios nos llama a amar. La escotía, ¿qué es la escotía? Es preferir las tinieblas a la luz. Si voy a decir algo desedificante, prefiero no decirlo. Aunque me salga desde adentro, si sé que me desordena. Eso es scotía. Y la hamartía, que es lo más conocido como términos que se usan mucho en las predicaciones, se usa mucho, es la solidaridad con el pecado. O sea, yo sé que algo me va a desordenar, pero lo hago igual. Yo sé que lo que voy a decir es hiriente, pero lo digo. Yo sé que lo que voy a hacer no está bien, pero lo hago. ¿Ven? Entonces hay una decisión personal de pecar. Bueno, lógicamente, en este proceso tenemos que aprender e incorporar en nosotros la satisfacción, que es justamente la ofrenda de la vida. Santa Isabel de la Trinidad tiene palabras que realmente son admirables. Ella a los 24 años de edad murió en Francia, carmelita de clausura. 4 años nada más fue carmelita, pero esos 4 años le sirvieron
para dar gloria a Dios. Santa Isabel de la Trinidad decía: de rodillas ante vos y escuchando vuestra voz, quiero sentir todos los vacíos que vos habéis acumulado en el fondo de mi alma, todos los renunciamientos impuestos, todas las desilusiones sufridas, todas las esperanzas frustradas. Vos solo, oh Jesús mío, sabréis colmar a aquel que ha llevado el vacío de sí por amor de vos. De rodillas, dice ella, ante vos, y contemplándoos de continuo, depongo. Fíjense qué depone. Deponer es poner a los pies de Cristo. Mis debilidades son sin cuento, porque soy la fragilidad misma, fragilidad la más profunda, la más extrema que jamás pudiera concebir. Mas vos, oh Verbo eterno, vos sois la fortaleza de Dios y su irresistible potencia. Oh alma mía, ella tenía mucho diálogo con su propia alma. Tienes que borrar de tu diccionario de amor la palabra desaliento. Cuanto más experimentes tu debilidad y mayor dificultad encuentres en recogerte, y te parezca que más se esconde nuestro Señor, tanto más debes alegrarte, porque entonces eres tú quien le das a Él. Y dime, ¿no es verdad que cuando se ama de veras, goza uno más en dar que en recibir? Claro. Evidentemente, esta reflexión es aquella con la que quiero dejarlos en este bloque, en el ciclo sobre los desafíos de la vida. Depongamos también cosas que nos oscurecen, y lo que más hay que cuidar es el alma, porque si uno tiene salud interior, el físico lo valora y lo cuida de otro modo. Es decir, a la luz de los ojos, de la estética corporal, una persona puede tener un físico maravilloso. Pero esto es igual que la mirada. Una cosa es tener lindos ojos y otra es tener buena mirada. Hay gente que tiene lindos ojos, pero la mirada no es buena. No le ayudan a la hermosura de esos ojos, porque la mirada trasunta los ojos. Acá pasa igual. Hay personas que tienen un físico, estéticamente, corporalmente hablando, bueno, pero interiormente son vacíos. Están todo el día mirándose al espejo. O sea, es el culto al yoísmo, el culto al egoísmo. Son personas incapaces de ayudar a otros porque están tanto sobre el envase que no tienen vida interior. No podés sostener ni un diálogo, no tienen ni 3 palabras para mantener una conversación. Esto es algo que está saliendo mucho en los estudios de psicología. Qué poco dialoga la gente, porque la computación, Internet, ha aislado, así como es muy rico para otras cosas, aísla mucho a los seres humanos. La gente perdió el habla, hay personas que no saben conversar, escuchar y hablar, usar términos, hacer que una conversación sea más agradable, ponerle una cierta entonación. Hablan con la boca cerrada, monocordemente. Llega un momento que se vacía todo. Y no seguís viendo a tu amiga, a tu amigo. No, ya no nos vemos más. Claro, se acabaron los gustos, se acabaron lo que tienen en común, ya se dijeron todo lo que podían decir, ya está, se acabó todo. No hay valores, no construyeron valores. Como dije hace poco, ¿no? O sea, el cuerpo se roza con cualquier persona por un tema hormonal. En cambio, el alma se roza sin necesidad de rozar el cuerpo, pero los que son llamados a rozar el cuerpo y el alma, ustedes saben que si uno se roza el alma, el cuerpo se roza de otra manera. Somos personas adultas, por eso lo digo, es muy importante construir valores, porque en la vida todos los vínculos solo duran a través de los valores. No hay valores, todos los vínculos se acaban. Vamos a ver cómo nos llevamos. Si nos llevamos bien, seguimos. No nos llevamos bien. Dame el lavarropas, dame la heladera, como se oye todos los días. No hubo valores. Solo era roce del cuerpo, sensaciones hormonales. Ahí quedó todo. Pero el hombre es mucho más que eso.
qué lástima que no lo descubrieron y qué lástima que muchos no lo descubren. Ojalá esto siempre nosotros lo tengamos en cuenta.